Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y misericordia, por todo lo que Dios ha hecho, hará y continuará haciendo en nuestra vida, siempre y cuando le permitamos a Dios que trabaje en nosotros. Acuérdese que nosotros somos el barro, Él es el alfarero. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? Sino que el barro se deja moldear por el alfarero, porque el alfarero quiere hacer una vasija de honra a su manera. Por eso llevamos nuestra mente y la obediencia. Llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios sea toda gloria. Buen provecho para los que están comenzando. Nueva fuerza para los que comienzan a laborar y buen provecho para los que están desayunando en esta mañana. Es el desayuno espiritual el que muchas veces, un 85% diría yo, de las veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Y a Dios damos gloria. Primera de Reyes, capítulo 30, capítulo 18, versículo 30. Dice la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por aquellos hombres de Dios que marcaron la diferencia, que predicaron el Evangelio santo y puro. Gracias por todos aquellos mártires que dieron su vida por el Evangelio para traer las buenas nuevas de salvación y la palabra tal y como está escrita. Señor, permítenos predicar tu palabra con la revelación de tu Espíritu. Que ninguna palabra salga corrompida de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos escucha. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una alianza que no conviene. Una alianza que no conviene. Estamos hablando del profeta Elías. Un profeta que de parte de Dios fue enviado para confrontar al rey Acab, rey de Israel en aquel tiempo. El rey Acab, un rey conocido por su debilidad, un rey conocido por ceder ante la seducción, un rey conocido como un rey que solamente buscaba su propio beneficio y no el beneficio del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? A través de la historia del rey Acab. El rey Acab, descuidado de las cosas de Dios, descuidado de la presencia de Dios, descuidado de tener una relación con Dios o llevar al pueblo a una relación con Dios. Un líder puesto para hacer la voluntad de Dios en la posición que tenía de llevar al pueblo de Dios, de instruir al pueblo de Dios, de educar al pueblo de Dios. Este rey descuidó su vida, se dejó llevar por sus impulsos, por favores políticos, por alianzas políticas, por sus propios deseos, buscando el beneficio personal de su reino, desocupó
dejó a la intemperie el motivo por el cual él era rey de Israel. No supo valorar su posición. Y ese descuido trajo como fin una alianza que no convenía. Una alianza que lo convenía a él como hombre, como gobernante, pero no pensaba el daño que iba a causar esta alianza al pueblo. Así hay hoy en día muchos pastores que piensan solamente en ellos, pero no piensan en las alianzas que están haciendo, si benefician al pueblo o si no benefician al pueblo. Y en esto podemos ver la irresponsabilidad, o mejor dicho, el rey Acab tenía un espíritu de irresponsabilidad en su vida. El espíritu de Acab tenía un espíritu de egoísmo. El espíritu de Acab tenía un espíritu de debilidad, por cuanto él se hacía ver como fuerte, pero a la hora de poner un alto, pero a la hora de detener ciertas cosas que le hacían daño al pueblo, no tenía la facultad, no tenía la valentía para confrontar estos asuntos y ponerle un alto. Por eso la Biblia dice que hay algunos que sus valentías no fue hallada una valentía recta. No eran valientes rectos. Porque no tienen la hora de tú tomar la decisión de ponerle alto a algo para que no se propague en el pueblo de Dios, para que no haga daño en el pueblo de Dios. Ahí es donde se muestra el llamado de Dios, la valentía en el confrontamiento, en la firmeza hacia la doctrina, en la firmeza hacia lo que enseñamos, hacia lo que predicamos, al beneficio del pueblo. El rey Acab había hecho una alianza y se había casado con Jezabel porque necesitaba una alianza política, ya que no contaba con el respaldo de Dios en su vida. La alianza que tenía que tomar el rey era una alianza que beneficiara a todos y sobre todo trayera beneficios de Dios para el pueblo. Las alianzas que estamos viendo hoy en día son alianzas carnales que pareciera que no les interesa a aquellos líderes puestos para llevar al pueblo a la tierra prometida o para llevar al pueblo a la salvación. Pareciera que no le importase y no buscan una unidad, porque la palabra alianza significa unidad, y no buscan una unidad en el espíritu. No buscan una unidad en el espíritu, porque el espíritu trae una unidad al pueblo de Dios que une al pueblo en todas sus coyunturas. Cuando escuchamos esta palabra, en todas sus coyunturas, es decir, en todas partes o por todas partes, se une el pueblo en todo, haciendo un solo pueblo. ¿Cómo se obtiene esto? A través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu tiene que estar unido en todas sus coyunturas. Aunque todos tenemos diversos roles dentro del cuerpo de Cristo, pero todos hacemos un cuerpo unidos por todas partes.
Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo te quiero hablar a ti que hablas de la unión. Si la unión que tú estás buscando o la unión supuestamente que tú buscas es una unión en el Espíritu y por el Espíritu. Porque si no es una unión por el Espíritu, donde tú tuviste que haber orado, donde tú tuviste que haber ayunado, porque no todo conviene al pueblo de Dios. Usted no puede meter al pueblo de Dios donde quiera. Se vio desde el principio, el pueblo de Dios, Dios celoso con su pueblo, no permitía que el pueblo hiciera alianza con las naciones paganas. ¿Por qué? Por esta misma razón. ¿Qué ocasionó que el pueblo entrara en una sequía, en una hambruna? La alianza que hizo Acab con Jezabel, con el paganismo. Se dejó seducir. Jezabel es tipo de un espíritu que seduce a la iglesia y seduce los altares. Jezabel es tipo de un espíritu mundano que se quiere infiltrar dentro de las iglesias. Jezabel es tipo de un espíritu de gobierno, de un espíritu que busca una posición y que se le dé un lugar en la iglesia, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Este espíritu opera buscando una posición para luego comenzar a traer sus estrategias y comenzar a dañar al pueblo de Dios. Esto fue lo que hizo Acab. Acab se dejó seducir por Jezabel. La Biblia dice que cuando Jezabel buscaba la manera de seducir a los profetas para matarlo, dice que se pintaba la cara, se untaba antimonios y se maquillaba para verse más deseada. Por eso cuando vemos la historia del maquillaje refleja seducción, atracción. Por eso hay hombres que cuando ven una mujer maquillada, que cuando ven una mujer, lo primero, el instinto que le sale es el instinto de seducción. Qué bonita, qué hermosa se ve esa mujer, qué esto, qué lo otro. Porque el maquillaje es una máscara, una apariencia para hacerte ver por encima de los demás, para llamar la atención. Cuando usted busca lo que es el maquillaje y la historia del maquillaje, donde primero se comenzó a utilizar estos maquillajes, fue en las películas, en Hollywood, en estos sitios donde estaban los artistas, para resaltar la belleza, para tapar las imperfecciones, pero sobre todo utilizándolo como un tipo de máscara, porque debajo de esa máscara estaba el espíritu de seducción. Por eso Jezabel se untaba antimonios y se paraba en lugares donde estaban los profetas para seducir a los hombres de Dios. Esta falsa alianza del rey Acab con Jezabel hizo que el mismo Acab permitiera que Jezabel tomara una posición por encima de él, una mujer que venía del paganismo, que le servía al dios Baal y a la diosa Acera, donde eran dioses de la fertilidad, que tenían que ver con la sodomía, tenía que ver con todo lo sexual, tenían que ver con la seducción. Y hoy en día tenemos altares cediendo a la seducción y al espíritu mundano dentro de la casa de Dios. Entonces, ¿podemos nosotros hacer alianza con un espíritu mundano, siendo hombres revestidos del poder de Dios, siendo hombres que nos ha dado Dios
ese lugar para que nosotros hagamos las cosas conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Ningún hombre de Dios que es guiado por el Espíritu cede ante este tipo de alianza. Y hoy en día, aún la iglesia que profesa ser una iglesia guiada por el Espíritu, la estamos viendo haciendo alianza con el espíritu de Jezabel. Estamos viendo otra vez volver atrás. Eran pocos los hombres de Dios que quedaban. Había uno lleno del poder de Dios, uno que sí tenía la valentía, uno que sí Dios lo llevaba para que confrontara al rey Acab en aquel tiempo. Por eso el verso 18, el capítulo 18, verso 17, dice la poderosa palabra de Dios, 17 y 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas al pueblo? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tus padres, que dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. El profeta confrontó al líder, porque hoy en día la gente cree que los hombres de Dios no pueden confrontar a los líderes en la grey. Sí, mi hermano, hay que confrontar estas cosas, hay que hablarle la verdad al pueblo. Hay que tener cuidado con el espíritu de seducción, el espíritu mundano que se está metiendo dentro de la casa de Dios. Y los hombres que dicen tener visión, se vuelven permisivos porque fueron seducidos por este espíritu. Y no les interesa, escuche bien, y no les interesa lo que pueda pasar con el pueblo. No le tienen amor al pueblo, no aman las almas, pero dicen que aman las almas. No le dicen la verdad, pero dicen que aman las almas. Por eso la Biblia dice que es mejor verdad manifiesta que amor oculto. Porque todo el mundo puede decir que te ama, pero a la hora de enseñarte una verdad para que tú alcances salvación, no te la enseñan, pues no hay tal amor. Y estos mismos son los que dicen que hay que estar en paz con todo. Estos mismos son los que hacen las alianzas y la unidad, que para ellos es la paz con todo, pero están corrompiendo al pueblo de Dios, porque le están enseñando una cosa al pueblo de Dios, mas están practicando con el espíritu de Jezabel. Se están aliando con el espíritu de seducción y del libertinaje que está dañando la grey. No les interesa salvar la grey de manos de esta corrupción. Porque la alianza que hicieron no fue una alianza en el espíritu. Fue una alianza que trajo beneficios propios para que la gente no me vea que yo estoy en contra de ellos. Mejor me voy a aliar. Para que la gente vea que yo sí tengo a Dios en mi corazón y que yo sigo la paz con todo. Mejor me voy a aliar. Y aunque ellos estén haciendo las cosas como no son, estén enseñando las cosas como no son, estén llevando al pueblo por un risco y no a la salvación, yo voy a hacer la alianza con ellos. Eso es de Dios. Eso no es de Dios. Usted dijo que fue de Dios, pero Dios no sabe, pero Dios no acepta ese tipo de alianza, porque no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Tenemos que estar unidos por todas las coyunturas. Y aquí hay un problema. Aquí hay algo que no está trayendo unión, y es la doctrina. Y la doctrina tiene que ser por el Espíritu de Dios, que es el que nos une y nos hace hablar una sola cosa, nos hace enseñar una sola cosa, que hayan distintos pensamientos. Un solo Dios, una sola doctrina, una sola palabra, un solo propósito, una sola enseñanza. ¿Dónde vamos a dejar eso? Eso es parte de la coyuntura que no está unida.
Entonces, si es el Espíritu que nos une en todas las coyunturas. No nos deja fuera en algún lado, en todo. Pero cuando no es así, es de Dios, la unión, es alianza como acá. Es alianza a conveniencia. El espíritu de Acab no le gusta ser confrontado. El espíritu de Acab no le gusta ser descubierto. Porque sedució, porque se dejó llevar. Entonces esta alianza que hizo Acab con Jezabel, comenzaron a dejar los cultos a Dios, al Dios Todopoderoso. Comenzaron a desligarse de Dios. Comenzaron a no utilizar el altar de Dios. Cuando Elías va a hacer el sacrificio, dice que tuvo que restaurar el altar porque no estaba en uso, estaba destruido, no lo estaban usando. ¿Por qué no lo estaban usando? Porque el pueblo al cual él hizo parte de la alianza, el líder, ya se habían tornado a los deseos de Jezabel. Ya habían sido seducidos por espíritus paganos y comenzaron a celebrarle cultos a Baal y a Acera. Comenzaron a destruir el altar de Jehová, lo abandonaron y comenzaron a darle servicio y hacer altares para Baal. Y los sacerdotes de Baal también entraron entre el pueblo. Y Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, a seducirlo. La seducción, a llevarlos al adulterio espiritual, a llevar al pueblo a prostituirse espiritualmente. Y dejaron a Jehová. Y por causa de que dejaron a Jehová, hubieron juicio como sequías y hambrunas en el pueblo a causa de esta alianza que para el rey era una alianza buena, pero no era dirigida por el Espíritu, porque no había unión, no había nada que igualara. Por eso dice que el reino de las tinieblas no está dividido. Pero el que une al pueblo de Dios lo hace un solo pueblo unido. El que trae la unión al pueblo es el Espíritu Santo, hermano. No es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos une. Por eso la Biblia dice escudriñar los espíritus a ver cuáles son de Dios. Mi hermano, usted tiene unas herramientas poderosas en sus manos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Usted tiene una herramienta ahí para utilizarla. No se deje empujar por los fuertes vientos y la seducción de Jezabel. El espíritu de Jezabel toma posesión de un hombre o de una mujer y él se siente deseado y deseada. Se siente que son los más importantes. Se siente que son los más deseados por otros. Este espíritu trae fornicación, trae adulterio, este espíritu trae prostitución, este espíritu de Jezabel trae profecías falsas. Este espíritu de Jezabel trae una ambición por un lugar, por una posición, pero es para cuando tome dominio de ella soltar lo que verdaderamente este espíritu de Jezabel trae lo mundano a la casa de Dios, lo liberal dentro de la casa de Dios. Por eso cuando hay una persona que está practicando liberalismo y está de acuerdo con el liberalismo, con el libertinaje, con la mundanalidad, y enseña lo mundano y enseña a la gente a ser liberal, tiene el espíritu de Jezabel sobre él o sobre ella. Y está causando en el pueblo sequía, hambruna, hambre de la verdad, sed del agua de vida eterna, del agua verdadera y pura, de la fuente. Se están secando la fuente y hay hambre en el pueblo de la verdad. Porque están viviendo una apariencia a causa de un espíritu que los sedujo. Por eso usted y yo tenemos que comportarnos como personas que no buscamos seducir a otro, ni hacer caer a otro.
en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera. Tenemos que evitar la seducción porque es obra de la carne. Es una prostitución dentro de la obra de Dios. Es un espíritu donde lo que busca es lo que era de Baal y lo que era de Acera. La fertilidad, todo lo que tenía que ver con el sexo, la orgía, la lascivia, los deseos. La persona que es poseída por un espíritu como este, lo que busca es que la gente la deseen y la miren. Y se camina pandeándose para las esquinas porque está buscando, tiene el espíritu de seducción encima. Y la gente no lo ve. Y los que tienen el Espíritu Santo, ¿dónde están metidos, hermano? Y los supuestos que tienen revelaciones y altos niveles espirituales, ¿dónde quedó eso, hermano? Cuando hacemos una alianza con otras personas que traen la doctrina del libertinaje y de la mundanalidad, que supuestamente traen las almas a Cristo, pero se están perdiendo dentro de la iglesia, eso no conviene, eso no machea. Ahí no hay razón, ahí no hay lógica que tú vayas a buscar un alma para traerla a Cristo, llevártela a tu congregación y cuando estén en tu congregación se pierda. Estas personas están buscando su propio beneficio, hacer la alianza para traer las almas a la iglesia, pero para que se pierdan ahí adentro. Es su propio beneficio. Eso es parte de cómo opera el espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel. Y hay muchos Acab en los altares y hay muchas Jezabeles que lo han seducido. Y estos Acab han permitido que Jezabel tome el control en cuanto a lo espiritual. Por eso el pueblo se está desviando. Por eso el pueblo está cambiando. Por eso el pueblo dice ser, pero no son. Entonces usted y yo, ¿qué vamos a hacer acerca de eso? Si nosotros que estamos buscando salvación, ¿qué nos toca hacer, hermano? Buscar al Espíritu mientras pueda ser hallado. Buscar la presencia de Dios, ser guiado por el Espíritu. Porque el hombre se puede corromper, pero el Espíritu de Dios no se corrompe. El Espíritu de Dios te guía a verdad y a justicia. Dejemos de estar siguiendo al hombre y comencemos a mirar a Dios, a buscar a Dios, acercarnos a Dios, porque mientras el tiempo va pasando, más la corrupción se va viendo, y aún dentro de la iglesia. La apostasía, la falsa doctrina, los inventos del hombre, los hombres buscando su propio beneficio y olvidándose del pueblo de Dios, te traen supuestamente con una palabra, con una falsa profecía, te llaman la atención, comienzas a congregarte, pero una vez estés congregado, eso es lo que ellos querían, y se olvidan de ti, comienzan a tirarte la doctrina que ellos creen que es el libertinaje y la mundanalidad, y te comienzan a dejar viviendo una vida en dos aguas dentro de la casa de Dios. Entonces, si usted y yo buscamos a Dios de corazón, y buscamos a Dios en verdad, ¿cómo podemos seguir en ese engaño? ¿Cómo podemos seguir diciéndole bienvenido a todos? ¿Cómo podemos seguir diciéndole amén a todos? Porque el espíritu de Jezabel y el de Acab opera buscando táctica para hacerte caer de tu firmeza. Les molesta el espíritu de Acab, les molesta a los verdaderos hombres de Dios, los que son guiados por el espíritu. Les estorba. El profeta Elías se hizo enemigo de Acab y enemigo de muerte de Jezabel. Por eso que luego que Acab vence a los profetas de Baal, Jezabel escribió una carta buscando la cabeza de Acab, la cabeza de Elías. ¿Y Acab dónde estaba? ¿Y dónde estaba el líder? Escondido. Pero le dijo, y cuando vio a Elías, le dijo, tú eres el que turba a Israel. Mire qué cinismo. Como Elías era un hombre de Dios y él estaba corrompido y él sabía que lo que estaba haciendo no era de Dios, pues entonces está molesto con el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios viene con la verdad. El hombre de Dios viene a confrontar la mentira. El hombre de Dios viene a hablar lo que viene de parte del Espíritu. El hombre de Dios no viene a hacer alianza con él.
El hombre de Dios viene a confrontar la barbaridad que él trae, la corrupción de su vida, que está haciéndole daño al pueblo elegido de Dios. Es pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Es el pueblo que Dios cela. Y por eso le trata de echar la culpa al profeta y decirle, tú eres el que está turbando al pueblo. Aleluya. Porque el que está corrompido le va a decir al que está todavía firme, porque sabe lo que es la firmeza. Tú eres el que está turbando al pueblo. Mas sin embargo el profeta dijo, el que está turbando al pueblo eres tú. Tú eres el que está turbando al pueblo. Y la casa de tus padres turbaron al pueblo también. Porque se desviaron de los mandamientos de Jehová y siguieron a Baal. La alianza que no es en el espíritu. La alianza que no conviene. Por más que tú la pintes que es de Dios. Porque tú no la buscaste en ayuno, tú no la buscaste en oración, tú no le preguntaste al espíritu. Tú te fuiste porque te convenía, para que la gente viera que tú eres una persona que tienes la paz y el amor de Dios. ¿Qué paz y qué amor de Dios tú estás hablando? Cuando no te interesa lo que pueda pasar con el pueblo y con las almas que están ahí. Por eso que hay lugares donde se los llevan y los meten a todas partes, no en el espíritu, sino para que la gente vean que ellos tienen amor y paz. Seguir la paz con todo, dice la Biblia, antes de la santidad. Porque queremos vivir de un dibujo, pero no queremos vivir la santidad. Y la paz con todo es, quédate callado y no hables de eso. Así, eso era lo que quería decirle acá a Elías. Tú eres el que turba al pueblo, como que dice, quédate callado que tú eres el que turba al pueblo. Ni él mismo se percataba. Y acá le dijo que los que turba al pueblo eres tú y tus padres, que dejaron los mandamientos y se fueron tras Baal, tras lo que no eran. Se fueron a hacer la alianza. Por eso el pueblo está pasando sequía, el pueblo está pasando hambre. Por eso hay sequía del espíritu. Por eso hay hambre de la verdad. Por causa de las alianzas que no convienen. Y Elías tuvo que reparar el altar de Jehová que no se utilizaba. Y traer el sacrificio delante de todo el pueblo. Y desafiar al rey, al pueblo y a los profetas de Baal y de Acera. Y ellos comenzaron a hacer su ritual y comenzaron y levantaron su altar y comenzaron a llamar al dios Baal. Se cortaron, botaron sangre y hasta el otro día, el mediodía, estuvieron buscando la manera hasta que trataron y no pudieron. Con el Dios que supuestamente ellos hicieron la alianza. Mas Elías reparó el altar de Jehová. Y comenzó a invocar a Jehová. Y dice el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Alianzas que no convienen. La que tú estás haciendo conviene. Pueblo de Dios, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dios le bendiga, amados. Amén.